Un día estaba yo pequeño, no sé, pequeño, 5, 6, 7 años, algo así. Resulta que yo no le sé decir si fue un sueño o fue una visión. En aquel entonces yo no tenía una relación con Dios. Pero ese sueño o esa visión que Él me mostró es que yo estaba así, parado frente a un púlpito y había mucha gente y yo hablaba a esa gente. Y en mi inocencia y mi timidez decía, no, eso no es conmigo. Y entonces fui creciendo y lo vi varias veces. ¿Cuántas veces? No sé, pero fueron más de 3. Más de 3 veces que yo vi eso. Pero llegó un momento en que yo apagué esa visión. Yo dije, no quiero pensar más en eso, no quiero ver más eso, porque fui creciendo y en medio de donde yo me crié, en las aulas de clase, cuando la maestra o el profesor me llamaba a mí para que yo dijera algo o me preguntaba acerca de algo, a mí me temblaba todo. Todavía sigo temblando, pero menos. Y resulta ser que conozco del Señor, conozco de Jesucristo. Y entonces como dice el apóstol, también había un fuego en mí, había una emoción tan grande de conocer al Creador de los cielos y empezar a tener una relación con Él, que eso me gozaba, me llenaba, todavía lo hace. Y resulta ser que eso se empezó a notar en la congregación donde yo nací. Y me dicen un día, hermano Domingo, usted va a ser maestro de la escuela dominical. Y dije como Carlos, ¿yo? ¿Por qué yo? Hay un pero, siempre ponemos un pero. Cuando Dios hace el llamado, siempre ponemos pero. Y yo le decía, pero aquí no hay más gente que tiene más tiempo que yo. ¿Cómo que yo? Y entonces, claro, los más maduros empiezan a notar esos dones. Y yo no tuve más remedio que decirle, me dicen, sí, vas a ser, pero vas a ser el auxiliar cuando te toque, porque el principal va a ser fulano de tal. Entonces, cuando él no puede venir, entonces tú vas a dar la clase. Y yo por lo menos, yo dije, bueno, así pues sí. No es tan fuerte la cuestión. Bueno, resulta y acontece que este fulano de tal empezó a hacer negocios por aquí, por allá, y a veces los domingos no estaba, y entonces me encargaron a mí que diera la clase. La primera clase de escuela dominical me la lanzaron a mí. Y entonces, pero ¿y qué hago? ¿Qué me van a dar? Tranquilo que el pastor Boanerges te va a traer el material. Ok, sí va. Y entonces el próximo fin de semana, cuando llegamos a la iglesia, mire, ¿y el pastor Boanerges me trajo el material? No, hermano Domingo, todavía no. Y yo, Y así pasaron como 3 o 4 semanas. A la 4ª, 5ª semana, el hombre se presentó con el material. Una guía de estudio el autor es Josh McDowell, Lo bueno y lo malo, basado en un libro que se llama Lo bueno y lo malo. Y para que vean las coincidencias de Dios y que Dios no se pela, yo acababa de leer el libro. Nada, o sea, a Dios no se olvida de lo que Él te ha mostrado, de lo que Él te ha hablado, de lo que Él te ha dicho. Yo, como les dije, pequeño a esa edad yo no sabía que Dios hablaba de esa manera. Pero cuando yo doy la clase y me paro y abro la Biblia, y no era una multitud, éramos como 30, 40 personas quizás. Otra vez vino la visión que yo había visto. Se estaba cumpliendo lo que Dios me había dicho siendo yo un muchachito. Yo no sé qué te ha dicho Dios. Yo no sé qué has escuchado ahí en el aposento, en el lugar secreto. Pero si Dios lo dijo, a Él no se le olvida. Él te tiene en cuenta. Él te tiene en memoria. Resulta ser que antes de dar la clase, el pastor se me acerca y me dice, hermano Domingo, si hay alguien que le haga una pregunta y usted pues no la sabe responder, usted me llama. Me dice, bueno, pastor, ¿qué dice usted acerca de eso? ¿Cuál es la respuesta acerca de eso? Y yo le dije, está bien, de acuerdo. Yo empecé a dar la clase. Yo no recuerdo si
exactamente si alguien preguntó nada. Pero empecé a dar la clase. Cuando terminé de dar la clase, el pastor me agarró. No era el pastor Bonerge, me agarró por un brazo y me llevó a un lado. El hermano Domingo, ¿tú nunca habías hecho esto? Y le dije, no, nunca, primera vez. Si me paré alguna vez frente a mis compañeros de estudio a dar una exposición, fue mucho. Y me dice, hermano, tienes el don. O sea, Dios puso ese don sobre ti. Entonces, han habido confirmaciones y confirmaciones acerca del llamado, acerca de los dones, acerca de los talentos. Pero a veces me ha fallado la fe, me ha fallado la obediencia, me ha fallado el atreverme a creerle a Dios. Mas, sin embargo, como decía el hermano Alexander, Él es quien nos llena, Él es quien nos atrae, Él es quien nos abraza, Él es quien habla por tu boca, Él es en todo. Dios es en todo. Con el pasar de los años, uno se va enamorando más y más de Dios, porque uno ve su grandeza, lo ve en los más pequeños detalles, porque Dios siempre te tiene en su corazón. Él no se olvida de ti. El hermano Alexander lo decía, yo me aparté, yo estuve un tiempo fuera de la casa de Dios, pero Dios, si tú creíste de veras, debes saber que Él siempre te tiene en su memoria, no te olvida, y más tarde que temprano vuelves a los brazos de Él. Amén. Yo no sé si algún día has pensado o en el momento, en este día, estás pensando, oye, Dios no se acuerda de mí. ¿Cuántos hemos pensado alguna vez eso? Oye, Dios como que se olvidó de mí. ¿Solo yo? Sí, ¿verdad? Han habido situaciones difíciles en las cuales de repente decimos, pero ¿y dónde está el Dios de los cielos? ¿Dónde está el Dios en quien yo creí? ¿Dónde están las promesas? Sí, nos hemos cuestionado y Dios responde, Dios habla y este mensaje viene del cielo para que sepas que Él no te ha olvidado. Él te tiene en su corazón, tiene en su mente y tiene propósito para contigo. Amén. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se ha olvidado porque Él no es injusto. Y me venía al corazón la historia en el libro de Esther, aquel hombre que se llamaba Mardoqueo, que era tío de esta muchacha. Y sabemos, relata la Biblia, que Esther llegó a ser reina de ese lugar, reina de Persia, reina de aquel lugar y en aquel entonces. Resulta ser que Mardoqueo, él siempre estaba en la puerta del palacio y un día escuchó a dos hombres que eran eunucos, eran servidores del rey, eran siervos del rey. Y escuchó que los dos tipos estaban tramando algo en contra del rey Asuero. Y resulta que Mardoqueo los denunció. El rey mandó a investigar, mandó a averiguar y encontró que ciertamente los tipos estaban haciendo una tramoya, un complot para, no sé, serrucharle el puesto, para matarlo, en fin. Y resulta que gracias a Mardoqueo se descubre el plan y los tipos fueron ahorcados, fueron llevados a la horca. Pero pasan los días, pasa el tiempo y no había ocurrido nada con respecto a Mardoqueo. Y dice allí en el libro de Esther, también en el capítulo 6, que el rey esa noche perdió el sueño, se le fue el sueño. Y entonces como se le había dado el sueño, dijo, bueno, yo no solo me voy a quedar despierto. Y mandó a llamar a unos sirvientes que le leyeran el libro de memorias, el libro de crónicas del palacio. Y resulta que leen casualmente, el relato donde estos hombres fueron ahorcados, donde dice que Mardoqueo fue quien descubrió el plan. Y el rey pregunta, ¿y qué le hicimos? ¿Con qué honramos a este hombre? Y respondieron los sirvientes, no, nada.
no hicimos nada. Mi rey, no le dimos nada. No le agradecimos nada. Pero más con nosotros, y por supuesto con él, sí, Dios estaba en el plan. Yo no sé usted si se ha puesto a pensar así en las noches, o en el día, o en la tarde, en la hora que sea, allí a solas con Dios, y ha visto su vida en perspectiva desde que era más joven, desde más temprana edad. Yo no sé de qué Dios lo ha salvado, pero a mí me salvó de la muerte un par de veces antes de conocer de Cristo. Y entonces hoy en día sé que Él estaba allí, que Él tenía un propósito, que Él me guardó de esa muerte. Y entonces aquí, Mardoqueo, estoy seguro que lo sabía, pero esta gente, el rey y su séquito, dijeron, no hemos hecho nada, no le recompensamos. Y muchas veces nos sentimos así, como que la recompensa no llega, como que la promesa que Dios me dio aún tarda en cumplirse. Pero déjame decirte algo, Mardoqueo era hijo de Israel. ¿Y qué dice la Escritura acerca de los hijos de Israel? Acerca de lo que Dios dice de ese pueblo, que es su pueblo, que es su nación, que Él la escogió, que Él la sacó de la esclavitud, que la hizo cruzar por un desierto y que la llevó a fuente de aguas vivas, a una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que ha hecho Dios por Israel. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo hoy en día. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Para empezar, me dio vida eterna. Y lo cantamos ahora y lo hemos dicho varias veces en el transcurso de la mañana. Somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y también entonamos el cántico, soy más que vencedor. Entonces, ¿has recibido o no has recibido? Sí, ¿verdad? Sí hemos recibido. Porque Dios no se olvida. Porque Dios no se olvida, Él tiene la mejor memoria. Él tiene muy buena memoria. Y como les decía, no es solo su buena memoria, es su omnisciencia. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce antes de que te formase en el vientre de tu madre. Él conoce cada detalle de tu vida y de la mía. Así que no podemos decir, Dios no ha cumplido. Sí, Dios ha cumplido en parte, pero hay promesas específicas, hay promesas en particular, como por ejemplo la que le acabo de hablar conmigo. Yo no sabía que era una promesa. Yo no nací en el Evangelio. Yo no tuve padres, yo no tuve abuelos, yo no tuve gente que me dijera que hay un Evangelio del reino. Yo lo descubrí a los 38 años de edad. Porque me inculcaron, cuando tú veas un evangélico, le dices que ya tú tienes tu religión. ¿Sabe? Y esa es la respuesta que he recibido yo de muchos católicos, o de mucha gente. Mira, cállese la boca, no me hable más de ese evangelio, que yo tengo mi religión. Pero gente de esa ha llegado a conocer de Jesucristo y se ha enterado que no se trata de religión, sino que se trata de una relación. De empezar a conocer al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Todo hombre, sea creyente o no, Dios fue su creador. Que lo sepa, que se apropie de ello, es otra cosa. Pero David en el Salmo 8 dice, Señor, cuando yo veo tu creación, los cielos que tú formaste, las estrellas que tú hiciste, me pregunto, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Todo lo pusiste bajo sus pies. Y está hablando del ser humano como tal. No está hablando de cristianos, no está hablando de israelitas, no está hablando de evangélicos, no, está hablando del hombre en general. ¿Quién es el hombre y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Se da cuenta? Sí, nos ha tomado en cuenta. Sí, tanto nos ha tomado en cuenta que dio a su hijo unigénito, a Jesús. Entonces ese es el primer regalo, ese es el primer cumplimiento de la promesa.
que hayas conocido a Jesús. Todo lo demás, como dice el propio Jesús, es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que Dios no se olvida. A este hombre, al rey, Dios le dijo: epa, tú no vas a dormir esta noche, porque tienes que leer el libro de memoria. Manda a llamar a los hombres esos que te van a leer el libro de memoria. Hay eventos en tu vida y en mi vida que Dios ha permitido que tu vecino, tu vecina, tu jefe, el que sea, mueve su tecla, mueve su accionar, hace que esa persona obre a tu favor. Pastor, pero ¿cómo hago para que eso suceda? Eso está en manos de Dios. Tú simplemente dígale: Señor, acuérdate de mí. Entonces, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, fíjese, hay una condición. El pastor Felipe, yo no quise darle con eso, sería Dios entonces que le dio con el martillo ese goma que él mencionaba el jueves. A unos sí y a otros no. Pastor, pero usted está diciendo que Dios me tiene en cuenta. Sí te tiene en cuenta, sí tiene memoria de ti, pero aquí me dice específicamente que Él no se va a olvidar de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay una condición. ¿Estás haciendo lo que estás haciendo por amor a su nombre, sirviendo a los santos? ¿O lo estás haciendo para mi vanagloria, para tu vanagloria, para que me vean? ¿Tú tienes una actitud fariseica o tienes una actitud como el publicano, de humillarte delante del Señor y que todo lo haces como para Él? Entonces sí hay una condición, mas sin embargo, ojo, Dios no condena. Estamos todos en un proceso. El apóstol decía que no somos producto terminado. Dios nos ve como producto terminado, porque Él no se olvida del trabajo que va a hacer en ti, que va a hacer en mí. Él no se olvida de que hay un trabajo que hay que hacer en ti y en mí, que ciertamente en su eternidad te ve como producto terminado. Él te ve junto con Él y junto con los ángeles y junto con una inmensa asamblea adorándole y alabándole, y le veremos cara a cara. Cuando le veamos así cara a cara, entonces ya seremos un producto terminado. Mientras tanto estamos sobre la tierra y seguimos siendo procesados. Entonces, cuando yo trabajo por amor a su nombre y lo demuestro porque amo a mis hermanos, amo a los santos, sirviéndoles aún, entonces creo que estoy en la ruta, estoy en el camino correcto. Pero debemos hacerlo por amor a su nombre. Entonces Él dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, entonces serás heredero del reino. ¿Sabe? Porque es tremendo ese pasaje. El pastor Felipe lo compartía el día jueves, que cuando llega el juicio a las naciones, Él aparta a las ovejas a su derecha y aparta a los cabritos a la izquierda. Y le dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, porque ustedes han sido llamados a heredar el reino de los cielos desde la fundación del mundo. Fíjense lo que le dice. Él le dice primero eso. Le dice: ustedes pasen por aquí, ustedes son herederos. Eso te lo voy a decir a ti y a mí. Y ellos se preguntan: Señor, pero ¿por qué? ¿Qué hicimos? Y es entonces cuando le dice así: por cuanto yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve preso, estuve hospitalizado y me fueron a visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que ustedes son herederos. ¿Se dan cuenta que hay un mandato? Hay una exhortación a ayudarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros.
¿sí? A exhortarnos. Y Dios quiere que eso sea así en medio de su asamblea, en medio de su pueblo, en medio de su congregación. ¿Sabe? Dios en estos días allí meditando dice, yo los estoy tratando a ustedes. ¿A cuántos nos está tratando el Señor? ¿A cuántos le está limpiando las manchas? ¿A cuántos le está planchando la arruga? ¿Sí? A mí también. A mí también. ¿Sabe por qué? Para que tú seas un mejor relacionista del reino. Una vez alguien preguntó en la congregación, ¿cuántos de los que están aquí son comunicador social? Y entonces nadie se atrevió a levantar la mano, ni yo. Y entonces él dijo, sí, cada uno de ustedes son comunicadores sociales, pero comunicadores sociales del reino. Comunicadores del reino porque somos llamados a llevar el evangelio, a hacer sal y luz, ¿sí? A las naciones. Entonces sí tenemos el deber de comunicar. Entonces entre nosotros debe haber una buena relación. Pero primero debe haber una relación hacia arriba. Porque dice el propio Jesús, y lo dice la Escritura, lo dice Dios. ¿A quién debes amar primero y por sobre todas las cosas? Sí, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es similar a ese, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué a mi prójimo? Porque tu prójimo fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, así como tú. ¿Sí? Entonces debemos dejarnos ser tratados y transformados para ser cada día como Dios, ser mejor comunicador de Dios, tener una mejor relación con mis seres queridos, con mis hermanos en la congregación, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe. Porque en la medida que tú y yo somos limpiados y transformados, los filtros, los lentes empiezan a ser cambiados y empezamos a mirar como mira Dios. Porque cuando usted ve a alguien que le hizo daño y usted lo que desea es que le parta un rayo. Cuando estamos en esa transformación divina, en esa transformación, cuando nos dejamos ser limpiados y transformados, empezamos a mirar como Dios. Pero deseamos... Verso 11 del capítulo 6 de Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Y cuándo es hasta el fin? Hasta el fin. Hasta el fin de tus días, hasta el fin de los días, hasta el fin cuando venga Jesús, hasta el fin. Eso no tiene sinónimo, hasta el fin. En otras palabras, que seamos perseverantes. ¿Sí? Yo en estos días que prediqué, le cité un verso que el propio Jesús dijo, y serán salvos los que perseveren hasta el fin. Entonces la vida del cristiano es de perseverancia, de constancia, es hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, a fin de que no perdamos las promesas. Debemos ser diligentes y no perezosos. ¿Saben? A los que trabajan por amor de su nombre, a sus santos, son los que Dios va a recompensar. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y Él lo va a hacer a su tiempo. Dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué dice? A su tiempo segaremos. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que debemos imitar, debemos tener la misma solicitud hasta el fin. No, yo me porto bien aquí y resulta que en la casa o en el trabajo donde yo estoy, tiro la cabra para el monte. Entonces, es hasta el fin aquí y en tu casa y donde sea. Amén. Debe ser así. Entonces, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Porque al final con los de la familia de la fe, ¿qué no vamos a estar viendo en el cielo?
no vamos a estar visitando, ¿sí? Entonces, hacer el bien nos da, o mejor dicho, demostramos la conducta de un hijo del reino. Tu conducta habla más que 1000 sermones. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque a veces en nuestra casa predicamos y sermoneamos, pero mi ejemplo da mucho que desear. Entonces, yo con mi conducta, tú con tu conducta, hablas más que 1000 palabras. Veía un micro video de Marcos Witt de una prédica hablando de integridad. Y la integridad es aquel que se conduce de una misma manera, de una buena manera, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que vaya. ¿Sabe? Un día un hombre llevaba 2 hijos al parque de atracciones. No se llevaba mucho de diferencia en el tamaño, pero en la edad había 2 años de diferencia. Y resulta ser que el hombre compra 2 entradas, eran 3. Compró una para niños, una para adultos y la otra no la compró, porque decía que los menores de 5 años podían pasar gratis, se podían montar en la atracción gratis. Entonces cuando van a entrar a la atracción, el hombre que agarra el ticket le dice: señor, pero ellos no se llevan una diferencia de tamaño, hubiese pasado por los 2 gratis y nadie se hubiese dado cuenta. Y el hombre le dijo: sí, mi hijo se hubiese dado cuenta. Tu hijo importa, mi hijo importa. Como tú te comportes, tu hijo va a ver el ejemplo. Tú haces y los niños copian. Hay un estudio estadístico que hicieron en los años, creo que 20 o 30, 1920, 1930, donde empezaron a clasificar familias que eran cristianas evangélicas y familias que no eran cristianas evangélicas. Esas familias cristianas evangélicas hasta el sol de hoy tienen descendientes que son pastores, ministros del evangelio, profesionales, jueces, abogados, doctores, en un alto porcentaje. Más del otro lado, problemas de cárcel, de prostitución, de alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con que esa promesa que tú hoy en día estás viviendo, que es ser hijo de Dios, pesa sobre tu generación, pesa sobre mi generación, pesa sobre mis descendientes, de los hijos de mis hijos y de los hijos de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Tu decisión, mi decisión es importante. Y Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dice el verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y si usted ha leído la Biblia, usted recordará que él era un impío. Él venía de Ur, de la tierra de los caldeos. Él no tenía una relación con Dios, pero escuchó la voz de Dios y le dijo: mira, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que él escuchó y emprendió camino. Y le dice, ya cuando llega allí a la tierra a la buena tierra de Canaán, le dijo: ahora te haré padre de mucha gente. Y Abraham, siendo honesto con Dios, le dijo: bueno, pero ¿cómo si Sara no puede dar a luz? Lo hemos intentado, pero ¿qué va? ¿Será que entonces el siervo va a heredar lo que tú me estás diciendo? ¿Será por él?
Y entonces ustedes conocen el caso curioso de Sara y le dice, bueno, pero no será con Agar. Y el viejo dijo, sí, está bien. Vamos a hacer que la promesa se cumpla, porque a veces entonces metemos la mano para que se cumpla la promesa. Vamos a echarle una ayudadita a Dios. Mire, yo he visto docenas de matrimonios donde la mujer es creyente y el hombre no, o donde el hombre es creyente y la mujer no. Y empiezan con la retahíla de sermones, mira, conviértete porque si no vas para el infierno, que no sé, el infierno, el evangelio de condenación. Y aún siendo casados, siendo ambos creyentes también, el evangelio de condenación. Y pórtate bien y mira que te estás metiendo con la cabeza del hogar y tal y qué sé yo. Y se ponen pico y pala a darle sermones y sermones y sermones a la pareja. ¿Sabe qué hace Dios? Se aparta, se quita. Él quiere actuar porque la gloria es de Él. Entonces, han habido hombres y mujeres que han escuchado el consejo y se les ha dicho, cállese, deje que Dios obre, deje que Dios haga. Ojo, estoy hablando entre las parejas, pero también entre el papá y el hijo, la mamá y el hijo con el papá, con el vecino, con mucha gente. Entonces queremos hacer la obra de Dios y es Dios quien hace. Ore, doble rodilla, ayune, porque va a haber cumplimiento de la promesa, de lo que Dios le ha dicho. Dios hace todo a su tiempo. Muchas veces somos nosotros los que retrasamos la promesa. ¿Por qué? Porque queremos hacer el trabajo de Dios. Y no es así, no es así. Dios lo va a hacer en su tiempo. Entonces vemos que Abraham, aquí la escritura dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciencia. ¿Sabe? Y yo he escuchado a varios pastores decir, a varios predicadores que dicen, tenga cuidado cuando pide paciencia, porque para tener paciencia nos va a enseñar a esperar. Y en la espera se desespera. Vemos a este hombre Abraham, que dice la escritura que tenía 75 años cuando llegó a la tierra de Canaán y escuchó de parte de Dios que iba a tener un hijo. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? 25 años. Porque dice la escritura también que a los 100 años fue que entonces nació Isaac, el hijo de la promesa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos sentamos a leer la escritura y leemos, no sé, 5 o 10 capítulos en una sentadita, en una hora, un par de horas. Y entonces creemos que Dios va a actuar así, sin darnos cuenta de que hay un tiempo. Que Dios quiere de nosotros también un fruto que es la paciencia. Pero ese fruto, déjeme decirlo que no es suyo. Vamos a ser trabajados. Pero el fruto, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Entonces, no es natural la paciencia, es sobrenatural. Es del Espíritu de Dios. ¿Sí? Él nos va a enseñar a lo que es la paciencia. ¿Sabe? El pasaje que leyó hace unos minutos el apóstol está escrito en Joel. Y no sé, a ciencia cierta no sé, pero eso fue como 1000 años antes de que llegara Jesús. Y resulta ser que cuando Pedro se levanta y da el primer discurso y escuchó que decían que los que estaban por ahí andaban medio borrachos porque hablaban en lenguas extrañas y glorificaban a Dios, y dijeron, no, esto lo que están es borrachos. Pedro se levantó y entre su discurso dijo, no, no es así, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. ¿Cuántos años pasaron? Cientos. Pero por eso Dios no es que se tarda en cumplir, sino que lo hace en su tiempo. Y si hay algo que hace con cada uno de nosotros para que nosotros tengamos esa paciencia, es hacernos esperar. Es hacernos esperar. Mire, yo le doy gloria a Dios porque eso que le conté al principio,
yo no estaba en los caminos de Dios, porque si no hubiese empezado, bueno, Señor, ¿y entonces cuándo me vas a poner en un púlpito a predicar? 38 años pasaron. Bueno, 39, 40 años, porque no fue a los 38 creí, pero a los 39, 40 fue cuando entonces me pasó esto. 40, sería los 40, los de Moisés. Y ahí está el propio Moisés, 40 años. ¿Será que la próxima promesa será a los 80? Bueno, me falta poco. Pero en Dios, mire, ya se ha cumplido la expectativa, la gran expectativa que tenía Domingo Matute en saber que hay un cielo y que tengo lugar allí. Entonces, yo ahorita puedo morir en paz porque sé a dónde voy. Y por lo que sí me tiemblan las rodillas y me da temor es por mi gente a quien amo, que todavía no ha dado el paso de creer. Por eso sigo todavía doblando rodillas. A eso sí yo le temo. Porque Dios dice, da una promesa, serás salvo tú y tu casa. Pero eso es condicional también. Yo oro por mi casa. Yo oro por mi gente. Pero aún no lo veo. Pero he creído en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa fue una palabra que me dio Dios con respecto a mi yerno, a José. Ustedes la han escuchado. Cuando él se casa con mi hija, yo me opuse. O sea, yo no le dije que no, pero yo me opuse a ese matrimonio internamente. Y luego cuando me dan la noticia que se van a casar, dije, bueno, Señor, seguiré orando. Y fíjense, yo quise hacer el trabajo de Dios. Bueno, te vas a casar, ahora vas a ir todos los martes a mi casa porque vas a escuchar la palabra de Dios. Y empecé a sermonearlo, martes tras martes. Pero Dios me ha dado esa capacidad de ver cuando no hay resultado, cuando soy yo quien quiere hacer las cosas. Y pasados unos meses, dije, no, hoy no. Mi hija llegó, papá, mira, y hoy no nos vamos a reunir. Y le dije, no, hoy no. A la otra semana llegó otra vez mi hija, papá, mira, hoy es martes, vamos a reunirnos. No. Ya yo había dicho que no, pero no le había dicho no a ella. Después le dije, no nos vamos a reunir más. Y él comparte, él ha dado testimonio aquí, que él se sentaba aquí y así, para un lado estaba el televisor prendido, entonces tiraba la vista para allá para ver lo que estaban dando en televisión. No le estaba prestando atención. Y en esas oraciones con Dios, en esas oraciones con el Señor, me dijo así, el Espíritu Santo, yo soy el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo descansé en esa palabra, yo descansé en esa promesa. Y cuando menos lo esperé, vino un día aquí, yo lo invité, pero fue Dios quien lo atrajo hasta este lugar. Y hasta ese día, de ese día para acá, ustedes lo han visto, ustedes lo conocen, cómo el Señor lo ha usado y cómo ha dado frutos. Entonces, yo les acabo de decir que yo les he aconsejado a tanta gente que no meta su mano, y yo ahí también metí la mía, porque es así, tú vas a ser evangélico porque yo te voy a convencer. No es así, no es así. Quiero que vayamos ahora al libro de Génesis, aquí al capítulo 18. Adelante. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Le resumo un poco de lo que ocurrió antes. Abraham estaba en su tienda con su esposa y vinieron 3 hombres a visitarle. Y resulta ser que esos 3 hombres eran Dios. Y después que comieron, que Abraham les dio de comida, ellos se van a ir. Y cuando se van a ir, dice Dios, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Será que a nosotros Dios muchas veces nos encubre cosas que va a hacer por falta de una relación personal con Él?
Pero vemos aquí que Abraham había hecho todo lo que Dios le había dicho que debía hacer. Salió de allá de la tierra de los caldeos y llegó a Canaán. Y entonces, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, dijo: yo voy a encubrir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, escúchame esto, lo que dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Quién había dicho a Abraham que sería padre de multitudes? ¿Quién había dicho a Abraham que en él serían benditas las naciones de la tierra? El propio Dios. Pero dice que la razón por la cual le va a decir que va a destruir a Sodoma y Gomorra es porque Dios sabe y conocía el corazón de Abraham. Porque yo sé que Él le va a decir a sus hijos y a su generación que sigan mi camino, que me obedezcan. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma posición de Abraham? Que Dios sabe que tú vas a hacer lo mismo que hizo Abraham. Con tus hijos, con tu descendencia, con tu vecino, con tu familia, con tu casa. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué ha hablado Jehová acerca de ti? Volviendo al inicio de la predicación. ¿Qué ha dicho Jehová acerca de, no sé, de tu familia, de tu trabajo, del don, del ministerio? ¿Qué te ha dicho Jehová hace un tiempo atrás? ¿Será que, ojo, les dije que siempre es a su tiempo, al tiempo de Dios, al tiempo de Jehová? Pero a veces soy yo quien demora la promesa. Soy yo les acabo de dar un ejemplo con mi yerno, que somos producto no terminado todavía, pero en las manos de Dios somos un producto terminado, ¿sí? Dios dice que Él nos ha hecho herederos desde la fundación del mundo. Él lo sabe, pero tú y yo podemos tener una certeza, que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la habrá de terminar para su gloria. Entonces, no depende de tu fuerza, ni de mi fuerza, depende de mi obediencia, de mi fe, de la paciencia, de la perseverancia. Pero todo eso usted lo puede engranar en una sola persona, y es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere tener esperanza? Pídale al Dios de esperanza. ¿Usted quiere saber esperar? Pídale al Dios que le enseñe a esperar. ¿Usted quiere tener paciencia? Dígale al Señor: yo quiero más fruto del Espíritu Santo. Yo quiero tener más fe. Pero todo eso está en la persona del Espíritu Santo. Porque no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con el ejército de jinetes que puedas tener. Fíjense que hace poquito el apóstol predicaba cuando David mandó a censar el pueblo. Y Dios se enojó por eso. Porque David, siendo el hombre conforme al corazón de él, se propuso contar a ver con cuánta gente podía él enfrentar a los enemigos. Otra vez, o sea, vemos allí a David haciendo gala de contar con su fuerza. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? De contar con mi habilidad, con mi aptitud, con mi sabiduría, con mi memoria, y no esperar en Él. Quiero leerle en Romanos 15:13 ese versículo. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo quien nos da esperanza, nos da paciencia, nos da fe, nos da amor, mansedumbre, templanza, para que podamos llevar adelante todo aquello para lo cual fuiste llamado. Y por último, hubo un hombre
No sé qué edad tendría, pero había sido un hombre de la mala vida. Había sido un hombre que había cometido, no sé, desbarajuste, quizás como, no voy a decir nombre, pero había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y yo pienso que ese hombre tendría su mamá, tendría su papá, y por circunstancias que no sabemos, el hombre cayó en esa vida de malhechor y le tocó pagar cárcel. Y resulta ser que la pena no solo fue cárcel, sino la muerte. Y fue crucificado junto a aquel que dio la vida por ti. Y en el último momento de su vida, yo no sé qué le habían dicho sus padres, sé que era judío, sé que había escuchado de la ley, sé que había escuchado del Mesías, sé que había escuchado de la Torá, sé que se había cansado quizás de los fariseos, sé que quizás, no sé, se apartó porque vio que eran una cuerda de hipócritas, aunque sí los había honestos. Pero se topó ese día, su último día sobre la tierra, con Jesús de Nazaret. Y le dijo, acuérdate de mí. Y Dios, que es fiel, le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé, por eso te dije, qué circunstancias estás pasando, estás atravesando. Pero tú puedes decirle así al Señor, Señor, acuérdate de mí. Pero sabe, entiende que Él está pendiente de ti. Él no se ha olvidado. Aleluya, yo creo que, y puedo decir que Él es experto en mover las cenizas, la arena o lo que haya sido que cayó sobre su gente que tiene promesa. Él es experto en mover eso. Él es experto en levantarte aún de tierras, de terrenos de muerte. La palabra habla de lodo cenagoso. Por su fidelidad es que Él hace esta. Una promesa que hizo desde el principio, le hizo a un hombre. Le dijo que le iba a levantar una generación especial. Di conmigo, generación especial. Entonces le hizo esa promesa a Abraham. Y desde ya Él habló que tendrá un gran gentío de millares, de millones, adorando y alabando, y es los hijos de Abraham. Levanta tu mano allí, hijos de Abraham. Entonces, Él es tan fiel a esa palabra. Y conmigo, yo estoy en ese llamado. Y sé que hoy mueve todo escombro de sobre mi vida, porque Él es fiel. Puedo agradecerle a Dios de todos los obstáculos y peligros que ha removido delante de mí. Y aún los peligros que yo tenga hoy, aún los peligros que usted tenga hoy, aún los obstáculos que usted tenga hoy, Él sigue siendo Dios y Dios fiel.